Los pulmones no son los únicos órganos a los que debemos mirar cuando hablamos de EPOC. El riesgo de sufrir una cardiopatía isquémica, una arritmia, una insuficiencia cardíaca o una enfermedad vascular periférica se multiplica en el caso de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sin embargo, a pesar de que la convivencia entre estas dos patologías es común, la EPOC es infradiagnosticada en 6 de cada 10 pacientes que sufren alguna enfermedad cardiovascular y en el 87% de aquellos que padecen una cardiopatía isquémica. Precisamente para conocer el impacto y la prevalencia que tiene la EPOC y las enfermedades cardiovasculares, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, junto a la Sociedad Española de Cardiología, SEC, han elaborado un trabajo con el patrocinio de AstraZeneca titulado Manejo multidisciplinar de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardiovascular. Este proyecto explora los retos clínicos en la asistencia de estos pacientes y también da recomendaciones para optimizar su manejo. Sus conclusiones y sus soluciones las analizaremos en este debate organizado por Redacción Médica en colaboración con AstraZeneca y a través de la mirada experta de Javier de Miguel Díez, jefe de sección en el Servicio de Neumología del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, Juan José Gómez Doblás, director de la Unidad de Gestión Clínica del Área del Corazón del Hospital Virgen de la Victoria, en Málaga, y Ana Pérez Domínguez, directora médica y de Asuntos Regulatorios de AstraZeneca España. Bienvenidos a este debate, Juan José, Ana, Javier, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Antes de analizar la conexión entre ambas patologías, pulmonares y cardiovasculares, es importante conocer el impacto que tiene de forma individual, en este caso la EPOC, en la vida de los pacientes y también en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y para eso necesitamos conocer las cifras. Por tanto, ¿cuál sería en este momento la incidencia de EPOC en nuestro país? Empezamos por usted, Ana. Bueno, pues yo hablo en nombre de los que realmente saben y los que realmente tratan a los pacientes, que son tanto Javier como Juanjo, y dejarme daros unas cifras, los datos que se tienen, que son bastantes datos de la situación en España. Aproximadamente el 25% de las personas en España tenemos o tienen algún tipo de enfermedad respiratoria, es decir, 1 de cada 4 personas padece alguna patología respiratoria. Y además las más frecuentes son tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, de que estamos hablando hoy, como el asma. Si nos ceñimos al caso de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como bien sabéis, pues hay casi 3 millones de personas que sufren en España esta patología. De nuevo, es en torno pues, a un 12% de las personas mayores de 40 años sufren una enfermedad como esta. Además, es una patología que es muy desconocida en cuanto al impacto que tiene en la vida de las personas. Muchos pacientes que vosotros tenéis, cuando se les da el diagnóstico de enfermedad obstructiva crónica, incluso están agradecidos porque no saben realmente la patología y lo que hay detrás. Ellos esperan otras palabras como la palabra cáncer y sin embargo cuando le dan la palabra EPOC se quedan relativamente tranquilos, cuando no debería ser así. La mortalidad de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una de las más altas, incluso mucho mayor que algunos tipos de cánceres. Se calcula que a nivel mundial es la 3ª causa de muerte y en España es la 4ª causa de muerte a día de hoy. Y esta sensación de falsa seguridad pues hace que sea además una enfermedad que está muy infradiagnosticada. No se conoce realmente por parte de las personas que la sufren. Podemos decir que datos tan altos como casi el 75% de las personas que tienen EPOC o incluso que tenemos EPOC no lo saben o no lo sabemos. De nuevo, 3 de cada 4 personas que viven con EPOC no conocen que lo tienen, con lo cual supone lo que supone esto para la población y lo que supone esto para la evolución de la enfermedad. Y lo que yo creo que es todavía más preocupante es que estos datos se mantienen estables en el tiempo. Hay varios estudios epidemiológicos de carácter poblacional donde los datos de hace 10 años y los datos de ahora son muy parecidos. Entonces, yo creo que eso es algo que realmente es muy importante y debemos entre todos pues, valorarlo y ver cómo podemos apoyar todos a este mejor conocimiento y un mejor manejo de la patología.
Eso es, a la vista de estas cifras que exponía Ana, es importante saber también qué retos presenta su abordaje pues, para los profesionales sanitarios, ¿no? Para los equipos. Y sobre todo, ¿cuál sería el manejo adecuado, Javier? Bueno, ya lo ha comentado Ana, uno de los principales retos es el infradiagnóstico de esta enfermedad, que 3 de cada 4 personas no saben que tienen EPOC de los enfermos. Esto se debe, por un lado, a la escasa sensibilidad de los profesionales a la hora de realizar el diagnóstico, pero también al gran desconocimiento que hay de la enfermedad entre la población. En estudios que se han realizado, solo el 30% de la población sabe lo que es la EPOC, o sea, menos de una tercera parte. Otro segundo gran reto es el abordaje de las comorbilidades o enfermedades asociadas y de las agudizaciones o exacerbaciones o periodos de empeoramiento de la enfermedad. De hecho, los pacientes que tienen 2 o más agudizaciones moderadas o 1 o más agudizaciones graves se considera que son pacientes de alto riesgo, es decir, que tienen un elevado riesgo de morbilidad y de mortalidad. Y el tercer y último reto importante en esta patología es la personalización de los tratamientos. Es importante instaurar un tratamiento adecuado para cada paciente según sus características, no solamente según el grado de disnea o falta de aire que tenga, sino también de otros factores como las exacerbaciones o la proporción de eosinófilos en sangre periférica. Por tanto, es importante realizar una atención adecuada a estos pacientes, por un lado diagnosticándoles correctamente y por otro lado instaurando un tratamiento personalizado dirigido a sus características. Y esto redundará sin duda en un beneficio a nivel particular para el propio paciente, pero a nivel general también para la eficiencia del sistema sanitario. Hablando precisamente de eso, de eficiencia y de optimización, ¿no? en el manejo, ¿cómo repercute esta realidad en el Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista económico, Ana? Bueno, desde el punto de vista económico yo creo que tenemos que pensar también primero las repercusiones que van más allá del punto de vista económico, que ahora te lo contaré. Es una enfermedad, como hemos visto, con una altísima prevalencia, muy incapacitante para los pacientes, una enfermedad que lleva también a un alto número de ingreso hospitalario, a un alto número de incapacidades laborales o incluso bajas permanentes, ¿no? Si se tiene en cuenta y si hablamos en primer lugar del coste económico, pues se han hecho cálculos, hay estudios donde muestran que el coste directo, exclusivamente asociado a la EPOC, se cifra en torno a unos 1.000 millones de euros por año y, sin embargo, si vemos todos los factores, todos los costes indirectos, podemos estar hablando de aproximadamente unos 3.000 millones de euros, lo que supone la carga de una enfermedad como esta para el Sistema Nacional de Salud, con lo cual es lógico que sea considerada como una de las prioridades en las cuales el Sistema Nacional de Salud está muy, muy enfocado. Pero a mí, de verdad, hablar de números es muy importante, pero me parece que es muy importante el impacto que tiene también en la calidad de vida del paciente, que posteriormente creo que lo hablaremos, que tienen las familias, en las familias que de pronto se encuentran con un paciente que tiene muchas dificultades para tener su vida diaria. El número de ingresos, el número de limitación es desde luego algo que es muy llamativo y que tenemos que tener todos en la cabeza, que no solamente es el coste económico, sino que el impacto, la repercusión familiar, laboral, personal y social que una enfermedad como esta tiene. De hecho, lo comentabas anteriormente, ¿hasta qué punto empeora la EPOC pues esa calidad de vida del paciente? Decías que es una enfermedad muy limitante, que puede llevar incluso a bajas de por vida. Ese coste social, ¿no? que también tiene esta enfermedad. Pues mira, se calcula que de los ingresos hospitalarios, de todos los ingresos hospitalarios que hay en nuestro país, el 10% se debe a pacientes que exacerban, a pacientes con EPOC. Y si hablamos de las incapacidades permanentes, entre el 5 y el 10% de todas las incapacidades permanentes en nuestro país son debidas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Si hablamos de calidad de vida, evidentemente la incapacidad laboral, la disnea, la falta de oxígeno, esa sensación que todos cuando hemos tenido falta de oxígeno que es tremenda para la vida,
la tos, la carga es altísima. Pero yo quiero, y justo en el entorno en el que estamos, también hablar de otra cosa que para mí me parece importantísima, un poco dando contexto a esta reunión y dando contexto a este consenso que habéis publicado, que es el alto impacto de las comorbilidades. Comorbilidades, en este caso, comorbilidades cardiovasculares y el riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes, porque esto no solamente es en un sentido o en otro. Un paciente con EPOC tiene más riesgo de enfermedades cardiopulmonares, un paciente con enfermedades cardíacas tiene más riesgo de enfermedades pulmonares, ¿no? Con lo cual es todavía más complejo, ¿no? Entonces me parece que toda esa limitación y todo ese mundo de las comorbilidades realmente tiene una importancia muy, muy crítica a la hora de entender la evolución de este paciente y a la hora de entender cómo las comorbilidades y cómo afecta en general a su conjunto y a su vida, a su calidad y a su cantidad de vida. Ahondando en ese riesgo y también en la relación, ¿no?, que existe entre estas dos patologías, entre corazón también y pulmón como órganos, ¿cuál es la prevalencia de eventos cardiovasculares en enfermos de EPOC, Juan José? Pues bueno, generalmente sabemos que en paciente EPOC la incidencia de eventos cardiovasculares puede llegar a ser hasta de un 30%. Lo que pasa es que realmente si el paciente puede llegar a ser hasta un 40% si el paciente ya había tenido algún evento previamente, ¿no? Y además esto es mucho peor si el paciente ha tenido una exacerbación, es decir, tiene una reagudización de su patología respiratoria, de su patología EPOC, porque ese paciente es de especial riesgo, porque esa reagudización supone una sobrecarga desde el punto de vista cardiovascular para ese paciente y eso supone que tenga un mayor riesgo de que tenga un evento. Y si además esa exacerbación se acompaña de un ingreso hospitalario, todavía el riesgo aumenta de forma exponencial, especialmente de patologías como la cardiopatía isquémica, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o arritmias como la fibrilación auricular. ¿Y hasta qué punto esto implica una mayor morbimortalidad durante la exacerbación de la EPOC, Javier? Bueno, el tener una exacerbación de EPOC implica muchos riesgos a nivel cardiovascular. Los pacientes con EPOC tienen hasta 8 veces más probabilidad de tener insuficiencia cardíaca que un paciente que no tiene EPOC, hasta 5 veces más probabilidad de tener cardiopatía isquémica, una angina de pecho, un infarto de miocardio, y hasta 5 veces también más riesgo de arritmias, concretamente de fibrilación auricular. También los pacientes con EPOC tienen más riesgo de taquicardia ventricular y de muerte súbita cardíaca, con independencia de otros factores de riesgo cardiovascular. Con lo cual, una vez comprobada que existe ese riesgo que relaciona esos eventos cardiopulmonares, sí que nos gustaría saber hasta qué punto en estos casos concretos es importante contar con un manejo multidisciplinar del paciente, teniendo en cuenta pues, que afecta tanto a la parte neumológica como a la parte del corazón. Bueno, hemos visto que la patología respiratoria tipo EPOC como la patología cardiológica tienen puntos comunes epidemiológicos, de pronóstico, porque claramente se relacionan más, incluso desde el punto de vista fisiopatológico, es decir, hay factores de riesgo que son comunes a ambas patologías, por tanto es obvio que nosotros, tanto los neumólogos como los cardiólogos, vamos a ver pacientes con ambas patologías. El problema que, como también se ha comentado en la mesa, es que muchas veces hay un infradiagnóstico de la patología de la que nosotros no estamos acostumbrados a tratar. Ese es el problema fundamental. Y muchas veces esos pacientes que no están diagnosticados pasan por la consulta de cardiología, en este caso con patología respiratoria, y viceversa en la patología cardíaca y pasan por delante del neumólogo. El tener conciencia de que esa patología existe y que además aumenta el riesgo en ambos sentidos es fundamental, y para eso es fundamental que los profesionales que atendemos a esos pacientes desde el punto de vista cardiológico o respiratorio seamos conscientes de que podemos identificar a esos pacientes porque con un diagnóstico precoz, a través de las estrategias que aquí hemos decidido o hemos consensuado, vamos a conseguir mejorar el pronóstico de esos pacientes, evitando reagudizaciones tanto por una patología como por otra. Antes de cerrar, perdón, Javier. Como decía, los factores de riesgo son los mismos. El más importante es el consumo de tabaco. El tabaco produce inflamación, una respuesta pulmonar anormal, tanto a nivel local pulmonar o a nivel sistémico, es decir, más general. También el tabaco está implicado en la generación de placas de ateroma y en el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Pero también hay otros factores de riesgo comunes, como por ejemplo el envejecimiento, el sedentarismo o también el desarrollo pulmonar anormal. Curiosamente, los pacientes que no alcanzan una función pulmonar plena entre 25 y 40 años tienen más riesgo en edad futura de tener enfermedades respiratorias o cardiovasculares y también más riesgo de tener una muerte prematura.
Ana, no sé si quiere añadir algo más. No, la verdad es que creo que ha quedado clarísimo la importancia de ambas patologías, la importancia de forma aislada de cada una de ellas, pero no solamente la suma, sino yo creo que la multiplicación de enfermedad pulmonar crónica, riesgo cardiopulmonar como algo que realmente impacta mucho la vida de las personas, que yo creo que es lo más importante, la vida de las familias, la vida de la sociedad y el Sistema Nacional de Salud, que realmente tiene que ser capaz de buscar soluciones para este tipo de pacientes, que somos o seremos muchos de nosotros por la prevalencia que tiene. Eso, sí, como decía, al final el impacto es global. Pues bien, una vez constatada esa relación entre la EPOC y la aparición de eventos cardiovasculares, también es necesario averiguar cómo identificarla, lo hemos abordado de forma breve en este primer bloque, detenerla y, por supuesto, cómo prevenirla, ¿no? Dicho esto, ¿qué claves o factores deben tener en cuenta los profesionales sanitarios a la hora de identificar el riesgo cardiopulmonar en la EPOC, Javier? Bueno, cuando atendemos a pacientes con EPOC hay que tener en cuenta una serie de síntomas clave que pueden orientar a que el paciente pueda tener una enfermedad cardiovascular y son fundamentalmente el dolor torácico, cuando el paciente también tiene un grado de disnea o una falta de aire que es desproporcionado al nivel que tiene de afectación pulmonar y también la existencia de palpitaciones. Cuando un paciente con EPOC tiene dolor torácico, pues hay que interrogarle por las características de ese dolor y realizar una analítica con marcadores cardíacos y un electrocardiograma para descartar la existencia de cardiopatía isquémica, de angina de pecho, de infarto de miocardio. Si lo que tiene es una disnea desproporcionada, pues además de analítica, de un electro, hay que ver la radiografía de tórax y valorar si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca sobreañadida a la EPOC. Y si lo que tiene son palpitaciones, además de una analítica básica buscando otras causas, es importante realizar un electrocardiograma para detectar la presencia de arritmias. Pero no solamente cuando el paciente está en fase estable, también es muy importante estar atento porque aumenta la probabilidad de tener un evento cardiovascular cuando el enfermo tiene una agudización. Y en cuanto alguno de estos síntomas que he comentado está presente, pues valorar también la analítica, el electrocardiograma y descartar siempre que pueda tener una cardiopatía isquémica o una arritmia sobreañadida a su problema de exacerbación, porque es un periodo en el que los pacientes están especialmente vulnerables a padecer un evento cardiovascular. ¿Y de qué manera el manejo de la enfermedad pulmonar podría influir en el desarrollo de esos eventos cardiovasculares? ¿Qué se debe tener en cuenta en un área como la cardiología? Lo primero, sospechar en primer lugar la patología y además cuando la sospechamos por una serie de síntomas porque, por ejemplo, no estén relacionados con la patología cardíaca, por ejemplo, una disnea desproporcionada o que el paciente, digamos, tenga reingresos frecuentes por este tipo de problemas relacionados con este tipo, sobre todo que tengan antecedentes epidemiológicos como el tabaquismo, que es muy frecuente en nuestros pacientes. En ese tipo de pacientes probablemente hay una herramienta que es del ámbito de la neumología, que es la espirometría, pero que es de fácil acceso y que nos permite hacer un diagnóstico fácil del paciente. Y de esa manera, junto con la radiografía de tórax o con pruebas de imagen como el TAC de tórax en determinados casos, pues nos van a permitir hacer un perfil del riesgo de ese paciente y en el caso de identificarlo, pues derivarlo al neumólogo que podrá poner el tratamiento adecuado para ese paciente en el momento, digamos, antes de que tengamos un ingreso que realmente, como hemos visto, va a aumentar el riesgo de que tengan más eventos cardiovasculares, ¿no? Sí, fundamentalmente tener la sospecha clínica ante un paciente con antecedente epidemiológico, con clínica sugestiva de patología de EPOC y luego hacer un diagnóstico con este tipo de estrategias, fundamentalmente la espirometría. Por tanto, una vez identificados pues esos signos, ¿no? Esas señales de alerta, ¿qué protocolos se deben seguir en el abordaje de estos pacientes? Es decir, ¿qué fórmula es la recomendada para manejar la EPOC y ese riesgo cardiopulmonar asociado? Bueno, el tratamiento de la EPOC en pacientes con enfermedad cardiovascular asociada no dista mucho del tratamiento de un paciente con EPOC sin este tipo de antecedente. Yo diría que cuando atendemos a pacientes con EPOC y enfermedades cardiovasculares hay que estar especialmente atento en las revisiones, sobre todo para garantizar un poco la estabilidad de la enfermedad y el pronóstico a largo plazo, de que el paciente esté cumpliendo la medicación, ver cuál es la adherencia, que la técnica inhalatoria, porque la mayor parte de los fármacos que se dan para la EPOC se hacen por vía inhalatoria, sea correcta, y también estar muy atento por la probabilidad de que puedan aparecer efectos secundarios e intentar solucionarlo lo más precozmente posible. Juan José. Probablemente lo más importante que saber es que la forma mejor de
prevenir un evento cardiovascular en esta población es tratando la patología primaria, que es la patología EPOC, porque lo que tiene mayor impacto en la mortalidad de estos pacientes, incluso, además, se sabe por algunos estudios que la mortalidad es mayor, la mortalidad cardiovascular es mayor en los pacientes con EPOC moderado que los que son EPOC severo, es decir, es una población que es de alto riesgo cardiovascular. Una buena estrategia de tratamiento de prevención de eventos de reagudizaciones del EPOC es lo que va a tener también impacto en la reducción de la mortalidad cardiovascular de esa población. Por tanto, está claro que debemos de ir de forma conjunta en el manejo de estos pacientes, tanto del ámbito de la salud cardiovascular como del ámbito de la patología respiratoria. Y a raíz de ese manejo conjunto de todos estos pacientes, ¿dirían que es necesario establecer criterios de derivación de ese paciente con EPOC con eventos cardiovasculares? Efectivamente, hay que tener una serie de síntomas guía o de parámetros guía que nos hagan derivar a los pacientes. Por ejemplo, ya he comentado que en los pacientes con EPOC la existencia de dolor torácico, la existencia de disnea desproporcionada o palpitaciones son factores que nos pueden hacer pensar que el paciente pueda tener una enfermedad cardiovascular, pero a veces no son tan evidentes. Por ejemplo, un paciente que está reingresando a menudo, hay que investigar si está reingresando por la EPOC o porque tiene una insuficiencia cardíaca sobreañadida o algún evento cardiovascular. Entonces, cuando las cosas no van por el cauce que deben de seguir, una vez que nosotros le hemos puesto tratamiento, hay que pensar en que haya otros factores que están perpetuando esos reingresos y hagan que el paciente no mejore, y uno de ellos son los eventos cardiovasculares. En sentido contrario, a nivel de cardiólogo, y esto Juanjo es un aspecto que le corresponde a él y lo corroborará ahora si le parece adecuado, yo creo que también cuando un paciente está bien yendo al cardiólogo por un problema cardiovascular, el cardiólogo pues, debe tener también un alto índice de sospecha de EPOC. Lo mismo cuando tiene un grado de fatiga desproporcionada a la alteración que tiene a la disfunción cardíaca, pues hay que pensar en que haya otro factor añadido. También cuando el paciente en la auscultación no presenta signos típicos de cardiopatía, sino tiene ruidos de obstrucción o de bronquial o de secreciones respiratorias, como pueden ser los roncus o las sibilancias. Y luego también, a veces, en las pruebas complementarias que le solicitamos, en una radiografía, que lo puede solicitar cualquier especialista, a veces aparecen signos de broncopatía crónica o a veces en un TAC coronario que le hacen ellos, aparecen signos de enfisema pulmonar. Pues todos estos factores deben hacer pensar que el paciente pueda tener una EPOC, sobre todo si ha sido fumador o ha estado expuesto a otros factores de riesgo. Juan José. Sí, realmente ahora tenemos herramientas de forma, aparte de la sospecha clínica, que son toda esta serie de síntomas y signos que a veces nos encontramos en los pacientes, tenemos una serie de herramientas diagnósticas que nos permiten hacer un abordaje más integral del paciente. Pues, por ejemplo, desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca, ahora tenemos los péptidos natriuréticos, que es una herramienta que nos permite descartar insuficiencia cardíaca o corroborarla o darnos una alta sospecha de que el paciente la tiene de fácil acceso, incluso a veces disponible en atención primaria, con lo cual nos va a permitir que ese paciente, digamos, haga una evaluación inicial de esa sintomatología junto con una prueba diagnóstica como pueden ser los péptidos o una patología anormal, unos hallazgos anormales, por ejemplo, la radiografía de tórax, ¿no? Hay una serie de factores que nos tienen que ayudar. A su vez, claro, estamos hablando también, y antes lo quería comentar también, no solo debemos de pensar desde el punto de vista de que haya patología ya instaurada, que es un problema que a veces tenemos. Claro, nosotros estamos hablando de pacientes, por ejemplo, a lo mejor que es un EPOC y además tiene fibrilación auricular y no la hemos diagnosticado. 10% de la población no sabe que tiene fibrilación auricular. Sino que también deberíamos de ser un poco más, ir un poco más allá, es decir, es un poco más agresivo a la prevención. ¿Por qué? Porque estos pacientes, el paciente EPOC y enfermedad, y es un paciente que tiene riesgo de enfermedad cardiovascular por su antecedente biológico, fundamentalmente edad, tabaco y otros factores de riesgo. A veces, incluso hacer un score de riesgo de estos pacientes, es decir, saber qué riesgo van a tener de tener un evento de 10 años, nos puede todavía fortalecer más el mensaje, por ejemplo, de que abandone el hábito tabáquico o que adopte estilos de vida saludables que a su vez van a repercutir en su patología respiratoria y en prevenir nuevos eventos cardiovasculares. Así que de alguna manera no solo tenemos que ir a buscar patología ya instaurada, que la hay y mucha, sino también de alguna manera hacer ya un consejo de riesgo cardiovascular a largo plazo, porque hemos dicho que la mortalidad por patología respiratoria es muy prevalente, pero es que la principal causa de mortalidad a nivel nacional sigue siendo la enfermedad cardiovascular y en esta población especialmente. Por lo tanto, todo lo que podamos ir previniendo cuando identificamos a estos pacientes de forma precoz va a ser importante. Con lo cual, por lo que comentaban, prevenir esos episodios agudos de EPOC también puede ayudar a reducir la mortalidad por riesgo cardiovascular, ¿no?
Claro, porque como hemos comentado previamente, precisamente esas reagudizaciones suponen un cuadro importante agudo que suponga unos requerimientos muy importantes para ese corazón y para ese pulmón, y esos pacientes están de alto riesgo de tener un evento, especialmente si tienen ingreso hospitalario, a través de mecanismos como los que ha explicado Javier, por ejemplo, del tema de la inflamación, que en ese momento todavía es muy importante. En ese episodio estamos en un momento crítico, sobre todo en las semanas siguientes, de que tengamos eventos cardiovasculares desde la insuficiencia cardíaca a la fibrilación auricular y pasando por la enfermedad coronaria. Por lo tanto, si conseguimos prevenir esa exacerbación, ese evento agudo, estamos previniendo todo lo que puede venir detrás. Y ahí es donde las estrategias terapéuticas que podemos disponer ahora, como las que ha explicado Javier, pues probablemente son un punto importante. Es mejor evitar el ingreso y todo lo que viene después que tener que tratar luego el ingreso por esa exacerbación más el riesgo o el posible evento cardiovascular que pueda venir después. Claro, todo lo que viene asociado, ¿no, Javier? Sí, sí, efectivamente. Es que además en determinado grupo de pacientes, por ejemplo en pacientes con EPOC fumadores, con una gravedad leve moderada, hasta el 50% de los ingresos son debidos a un evento cardiovascular, y esos pacientes además más de la mitad tienen también patología cardiovascular. Ya esté diagnosticado, ¿no? Algunos lo tienen y no lo saben. Luego, aparte, los enfermos que tienen una exacerbación de EPOC tienen un alto riesgo en el mes siguiente, incluso en el año siguiente, de tener un infarto o cualquier otro problema cardiovascular. Por tanto, es importante prevenirlos y en ese grupo de pacientes estar especialmente atentos para que si aparece un evento, pues tratarlo lo más precozmente posible. Bien, pues este debate nos ha permitido constatar, como bien han dicho, el riesgo que une a la EPOC y las enfermedades cardiovasculares y también las consecuencias, ¿no?, que podría tener la suma de ellas en un mismo paciente. Desde el punto de vista profesional, sí que nos gustaría que nos dejaran, a modo de conclusión, para cerrar este debate, los puntos más destacados de todo lo expuesto en cuanto al manejo de estos enfermos y la perspectiva futura también para abordar los retos que presentan estos riesgos cardiopulmonares asociados a la enfermedad obstructiva crónica. ¿Qué pasos debemos dar en el futuro? Empezamos por usted, Javier. Bueno, pues en el futuro yo creo que tenemos que hacer investigación en modelos de prevención que nos permitan modificar hábitos de vida y cambiarlos por otros hábitos más saludables. También debemos investigar el manejo asistencial, es decir, seguir un poco viendo qué interacciones pueden haber entre los tratamientos de una enfermedad que pueden influir en la otra. Y yo creo que un aspecto muy importante también es investigar modelos asistenciales, porque a veces un poco la relación entre los distintos profesionales hace que se garantice la continuidad asistencial y que mejore el manejo en el futuro de estos pacientes, evitando, por ejemplo, duplicidades de pruebas, derivaciones innecesarias, detectando las interacciones medicamentosas lo más precozmente posible o evitar también consultas innecesarias en los servicios de urgencias. De esta manera el paciente se beneficiará y el sistema sanitario, como decía al principio, también. Ana. Bueno, y un poco ligado a lo que dice Javier o lo que ha dicho Juanjo hace un momento, yo creo que nosotros como compañía, y yo a nivel personal, pues somos una compañía que llevamos haciendo innovación en desarrollo de fármacos durante muchos años, más de 50 en el área respiratorio, otros tantos en el área de cardiovascular, entre otras áreas terapéuticas. Pero nos parece que nuestro compromiso como compañía tiene que ir más allá de esto, que ya es mucho, sino garantizar esta forma de trabajar, como bien ha dicho Javier, que garantice que los pacientes se diagnostican a tiempo, que la prevención es la adecuada, que los pacientes tienen esa posibilidad de ese continuo asistencial, es decir, de trabajar de la mano de las sociedades científicas, de la mano de las asociaciones de pacientes, de las manos de los resto de actores del sistema sanitario, del que humildemente nosotros también nos consideramos un actor principal, para garantizar que todo este complejo mundo de la asistencia pues sea más fácil y permita cambiar esas cifras que decíamos al principio. A mí, que llevo muchos años trabajando también en el área respiratorio, cuando repito las cifras que llevo repitiendo hace 15 o 20 años, que no ha cambiado ni la mortalidad, que no ha cambiado ni los datos de infradiagnóstico, pues sigo pensando que necesitamos hacer algo todavía más desde un punto de vista conjunto.
hablamos de continuidad asistencial, hablamos de proyectos. No puedo dejar de nombrar proyectos como el proyecto Carabela, donde estáis trabajando tanto la Sociedad Española de Cardiología como la Sociedad Española de Neumología, y ambos son representantes de este proyecto, donde lo que se busca es precisamente esto, ¿no? Cómo identificar a los pacientes, cómo asegurar ese continuo asistencial, el adecuado seguimiento y cuáles son los modelos transformacionales que pueden asegurar pues, que un paciente se diagnostique antes, se siga mejor y por lo tanto tenga mejor calidad de vida y mayor cantidad de vida, ¿no? En una patología en que 1 de cada 3 personas en este país tiene una patología respiratoria, creo que es interés de todos, aunque sea a título personal, que trabajemos en esto. Bueno, para mí es un orgullo y estar en mesas como esta, apoyar a proyectos de trabajo multifuncional, multiorganización, multifunción, multidepartamento, multisociedad científica, es un honor y un orgullo, o sea que enhorabuena y muchísimas gracias por dejarnos de ser actores con vosotros en este modelo transformacional. Bueno, yo creo que patologías como esta que son de alta prevalencia y que además son patologías crónicas, realmente es donde todavía tenemos déficits y cosas que mejorar. La prueba es que tanto en la patología respiratoria, en la insuficiencia cardíaca, nos encontramos que todavía no conseguimos buenos resultados y es precisamente por estos aspectos de prevalencia y cronicidad, ¿no? Y yo creo que ahí es fundamental, y eso que tenemos estrategias terapéuticas cada vez mejores desde el punto de vista farmacológico, ¿no? Yo creo que ahí es fundamental 2 aspectos que ya se han comentado. Uno es en los modelos de organización asistencial, en los que estamos explorando como las unidades de riesgo cardiopulmonar o como se han hecho en otras estrategias. Y el otro es, también lo hemos comentado previamente, yo creo que incide en la prevención, es decir, a veces es mejor prevenir este tipo de patologías desde un punto de vista, ya no hablamos de todo el tema de la prevención con el tabaco, sino incluso cuando pacientes ya están en riesgo leve o son unos pacientes con afectación leve o moderada, ser agresivo en la prevención de eventos tanto de una patología como la otra. Ahí es donde tendremos el éxito de poder controlar estas patologías que cada vez crecen más por el tema del envejecimiento de nuestra población y por eso necesitamos estos cambios de organización sin lugar a dudas. Pues lo primero, darles las gracias por participar en este debate, por exponernos esa realidad que, como decían, pues a veces no se conoce precisamente porque hay un infradiagnóstico de base de una enfermedad como la EPOC. Y sobre todo por darnos esas claves para avanzar hacia el futuro, como son la prevención, como son la identificación de todos esos síntomas y signos para conducir cada vez más a un diagnóstico precoz y, como decía Ana, a una mejor calidad de vida de todos los pacientes que sufren una u otra o ambas patologías. Así que muchísimas gracias a los 3. Muchísimas gracias. Gracias.